Bienvenidos, manitas. Caja de zapatos para la manualidad navideña de hoy. Acompañarme, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle la forma a nuestra caja con lo que quiero hacer, que ahora lo iréis viendo. Lo primero, a la tapa le voy a retirar las 4 solapas que tiene. Y esta pieza que hemos conseguido de la tapa la ajustamos a la medida de nuestra caja. La vamos a pegar con cola blanca, sujetándola con cinta de carrocero hasta que se seque. Vamos a marcar en los dos laterales cortos un medio círculo. Yo estoy utilizando una tapa de un frasco, a 1 o 2 centímetros de la parte de arriba. Eso ya depende del tamaño de vuestra caja. Y ahora vamos a unir esos puntos de los círculos que hemos hecho en los laterales pequeños que coinciden en los laterales largos. En mi caso me coincide a 6 centímetros de la parte de arriba. Y vamos a cortar por estas marcas. Pasamos a formar la tapa, la parte de arriba. He cortado un trocito de cartón que sea también finito. Medimos el ancho de nuestra caja, en mi caso son 16 centímetros. Y con una cinta métrica medimos también el perímetro de este semicírculo. A mí me mide unos 14,5 más o menos. Pues yo he cortado la pieza a 15 centímetros y medio. Y la vamos a pegar aquí, dándole la forma curva. Cuando queramos hacer este tipo de piezas hay que tener en cuenta la dirección del canal de la pieza que vamos a cortar. Si yo quiero hacer la curva en este sentido, la dirección del canal tiene que ir en horizontal para que a la hora de doblarlo me sea más fácil. Primero vamos a darle forma. Yo utilizo este rodillo, pero una botella también nos sirve. Y vamos haciendo la curva. Lo voy a pegar con cola blanca, pero si preferís podéis utilizar la silicona caliente. Eso sí, al ser un cartón tan finito, tenéis que ir con cuidado en que no se os note por la parte de fuera. El inconveniente de utilizar la cola blanca que tenemos que esperar a que se seque, pero la ventaja es que nos permite ir reposicionando y colocando en su sitio la pieza de cartón. Lo he dejado secar una media horita y ahora desde la parte de abajo de la caja voy a marcar 17 centímetros todo alrededor y por esas marcas cortaré, separando la tapa de la base. Y aprovecho para reforzar por el interior la unión de los cartones. Seguro que muchos de vosotros, viendo la forma que tiene, ya habréis adivinado que estoy haciendo un buzón navideño. Hace ya 2 o 3 navidades os hice uno que tenía como un pie, una base, para tenerlo en alto cerca del árbol, a la entrada de la casa, que también hicimos con cartón. No sé si lo habréis visto, para los que no lo hayáis hecho, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a ese vídeo. Y así tenéis 2 opciones. Lo voy a decorar con cartulina. Podríais pasar a pintarlo directamente y también quedaría bien. Lo único, yo como lo voy a hacer con cartulina, la cinta de carrocero que le he colocado no se la voy a quitar y así será un plus para el refuerzo del trabajo. Si lo vais a pintar, la cinta de carrocero se la tenéis que quitar. Para ello voy a utilizar estos 2 colores, gris marengo, un gris oscuro para el interior y rojo para el exterior. Empezamos forrando el exterior de la base en cartulina roja y necesitamos una tira que cubra todo el perímetro de nuestra caja y en mi caso son 56 centímetros. Medís los 4 laterales y añadís 2 centímetros más para una pestaña. Y el alto 17 más 2 centímetros para la parte de abajo y 2 centímetros para la parte de arriba que doblaremos hacia adentro. En total 21 centímetros.
La voy a pegar con cinta de doble cara, aunque lo reforzaré con un poquito de cola blanca para asegurarme que con el tiempo no se me despega. Colocamos la cinta en la caja todo alrededor. Para que la cartulina nos quede recta en nuestra caja, yo me he hecho una marca en la parte más larga a 2 centímetros y aquí al principio otra marca dejando también 2 centímetros. Vamos a ir pegando, haciendo coincidir la esquina de la caja con esta esquina que hemos formado y así nos quedará recto. Vamos retirando la cinta y pegando la cartulina. En la pestaña que hemos dejado en la base y en la parte de arriba le hacemos unos cortes en las esquinas y pegamos esta vez con cola blanca. Para la tapa, primero vamos a forrar esta zona de aquí y después ya forraremos los dos laterales. Las medidas para la cartulina, tenéis que medir vuestro ancho, en mi caso son 16 centímetros y le añadiremos 2 centímetros para cada lado para hacer las pestañas. En total esta pieza de ancho tiene 20 centímetros y para la longitud mediréis estos dos laterales y la zona curva y también le añadiréis 4 centímetros. La medida que a mí me sale es de 30 centímetros. Una pieza de 20 por 30 y que pegaremos en este sentido. Y lo mismo, cinta de doble cara y cola blanca. Y en las zonas curvas le haremos unos pequeños cortes para crear pestañitas que nos ayuden a adaptar la curvatura de la caja. Para forrar los laterales cortos, dándole esta curvatura, vamos a utilizar la misma tapa o la misma pieza que utilizamos para cortar el cartón. Medimos el ancho y le quitamos 2 o 3 milímetros. A mí se me ha quedado una pieza de 10,8 centímetros. El largo yo lo he cortado con bastante sobrante para que no me falte cartulina. Cuando ya tenemos la pieza, colocamos la tapa igual que hicimos con el cartón. Marcamos y recortamos y las pegamos. Y para la base, un rectángulo con la misma cartulina.
Medimos el fondo y a las medidas le quitamos medio centímetro. Y así ya tendremos forrado el exterior de nuestra caja. Pasamos a forrar el interior y a la vez vamos a reforzar la caja. Para eso necesitamos cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Y cortamos las siguientes piezas. Medimos el alto. Eran 17 centímetros, le añadimos uno más para que haya un sobrante por la parte de arriba de 1 centímetro. Primero cortamos las dos piezas grandes. Medimos el ancho, que en mi caso son 15,5. Pues ya tengo estas dos piezas cortadas. Y va a ir una aquí encajada, tiene que venir justita. Y la otra en el otro lado. Ahora, con las piezas puestas en su lugar, medimos el hueco que nos queda entre las piezas. Y cortamos dos, con el mismo alto que esta de 18 centímetros y la medida que nos dé. En mi caso son 10,2. Y cortamos las dos piezas, que una irá aquí, fijaros que va bastante justita, y la otra irá aquí. Y ahora las tenemos que forrar. Lo voy a hacer con cartulina gris. Vamos a pegarlas dejando un pequeño sobrante que después cortaremos, pero en uno de los lados cortos, que será la parte de arriba, vamos a dejar entre 2 y 3 centímetros para hacer una pestaña y pegar hacia el interior. Vamos a pegar los 4 lados. Cortamos el sobrante menos la pestaña de arriba y la pegamos hacia adentro. Las dos piezas pequeñas ya están forradas y para las grandes, fijaros que el sobrante alrededor, aquí en la parte de arriba, no se lo he quitado del todo. He dejado una pestañita de medio centímetro, unos 3 centímetros para pegar hacia el lado interior y después pegar esta pestaña encima. Esto lo hago porque cuando lo colocamos aquí dentro, este trocito de cartón no se nos vea. Y ya pegamos las 4 piezas en el interior, colocándole cola blanca y dejándola secar. Primero las dos grandes y después las dos pequeñitas. Y para la base, otro trocito de cartón contracolado que hemos forrado con la misma cartulina, con la medida interior. Para el interior de la tapa, cartulina gris, y vamos a cortar dos piezas, una para cada lateral y un rectángulo para toda esta zona de aquí. La de los laterales, pues vamos a hacerlas exactamente igual que hicimos esta pieza y cortamos también el cartón. El ancho del lateral y le añadimos 1 centímetro a cada lado para hacer unas pestañas. Y el círculo, pues con la misma tapa, marcamos el círculo y cortaremos 1 centímetro por encima de la marca. Haremos cortecitos, doblaremos hacia el interior y esta pieza es la que vamos a pegar aquí. El largo vamos a dejar unos pocos milímetros para que se vea el rojo. Pues ya tenemos formada nuestra caja buzón. Va un poquito justa a cuando la cierras, pero yo lo prefiero así porque como no le voy a poner ni cierre ni bisagras ni nada, no quiero que a la hora de mover la caja la tapa se me vaya por un lado y la base por otro. Ahora vamos a decorarlo. Vamos a hacer la solapita que hay en la ranura de los buzones. Para ello, cartón contracolado de 2 milímetros o incluso un poquito más delgado también lo podríais utilizar.
un rectángulo, eso ya lo cortáis a la medida de vuestra caja, y 2 triangulitos que después pegaremos a los lados de esta manera. Y lo primero que voy a hacer va a ser forrarlo con la misma cartulina roja. Pegamos las 3 piezas y las dejamos secar. Voy a empezar haciendo un estarcido en el frontal ayudándome de esta plantilla que pone Polo Norte en inglés. Yo, como lo quiero hacer todo en castellano, voy a adaptar esta tipografía al castellano. Voy a hacerlo con pintura acrílica blanca. Cubro la zona que no quiero manchar y con un pincel de estarcir mancho en pintura y descargo todo el exceso. Al hacerlo sobre cartulina vamos a ir con cuidado en no excedernos con la pintura. Si es necesario, haremos 2 pasadas. Sigo poniéndole texto, pero esta vez lo voy a hacer con relieve. Para ello me he ayudado de un troquel de alfabeto y aquí tengo las piezas. En blanco he cortado 3 iguales y las he pegado entre sí para darle un poquito más de grosor. Y en dorado he cortado una sola pieza que va a ser para crear un pequeño marco a cada letra. Pues las voy a ir pegando en esta zona con cola blanca. Me coloco una regla para que las letras me queden todas rectas. Como estáis viendo, me ha surgido un pequeño problema y es que cuando estaba pegando las palabras correo postal, ya terminando la palabra postal, me he dado cuenta de que no me cabían. Tenía que haber juntado un poquito más las letras, entonces las he quitado antes de que se secase del todo y este es el resultado. Se ha estropeado la cartulina. Bueno, pues la manera que se me ha ocurrido de solucionarlo es cortar otro trocito de cartón contracolado con la medida justa para cubrir el fallo y lo he pegado más juntito. Ahora sí que me ha quedado bien. Y esta pieza la voy a pegar aquí para cubrir el desastre. Siguiente detalle, una tirita de medio centímetro en la cartulina gris para contornear el buzón. El siguiente detalle, contorneando los 2 laterales con este cordoncito que es de papel en blanco y rojo. Pasamos a pegar esta pieza que ya la tenemos seca aquí en el frontal y he cortado esta tirita en cartulina negra de medio centímetro para pegarlo aquí en el interior y simular la ranura donde echamos las cartas. Y ya tenemos lista nuestra caja buzón con una simple caja de zapatos. Una vez la cola se ha secado por completo, la tapa ya no entra ni sale tan forzada. Precioso buzón para decorar estas navidades o incluso si tenemos que hacer algún regalo. Sorpresa en el interior y en el exterior. Decidme en los comentarios si os apetece ver más cajas decoradas para nuestros regalos. Y si este buzón os ha gustado, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal, porque así no os perderéis las ideas que os comparto todos los martes y viernes.
Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.